en el país. Hay denuncias de sus opositores que los resultados no llegan porque no hay calidad en los servicios. Su reacción. ¿En qué país viven? Porque pregúntale al pueblo ecuatoriano si los resultados no llegan. Además que no es suerte, Jorge, por favor. Si hubieran subido los precios del petróleo con los contratos anteriores, se lo llevaban las transnacionales. Ahora la subida del precio del petróleo queda para el dueño del recurso porque renegociamos los contratos petroleros y eso está dando más cerca de 2.500 millones de dólares adicionales al pueblo ecuatoriano que antes se hubieran ido a las transnacionales. Y veamos el lado de los gastos. Ahorramos 8.000 millones en la renegociación de la deuda externa, es decir, ese ingreso petrolero se hubiera ido en pago de la deuda externa. Y hablemos de tributos. No es que han aumentado los tributos. Ahora los evasores saben que con nosotros no se juega y se ha más que duplicado la recaudación tributaria. Eso es lo que ha permitido tener ingresos para carreteras, hospitales, unidades del milenio. Y si eso no lo ven los opositores que dan estos criterios, es que viven en Marte. Pero, o sea, usted no admite al menos que la inversión no está en relación con la calidad del servicio que con tanto dinero somos de los gobiernos más eficientes para invertir. El ciclo presupuestario lo hemos suavizado totalmente. Antes, en enero, febrero, marzo no se invertía nada. En diciembre el 60% y la ejecución total era 70%. Ahora ejecutamos 100% al 30 de junio. Usted tiene ejecutado 50% del presupuesto. Creo que somos el gobierno más sincronizado de la región. La calidad del gasto es muy alta. Pero si usted está invirtiendo más que en toda la historia, por supuesto que va a encontrar un error y vamos a cometer muchos errores. Pero en general, la calidad del gasto, le aseguro que es la más alta de la región. Ha habido 10 reformas tributarias en sus 6 años de gobierno y los opositores lo señalan a usted como que eso es el principal tema que desalienta la inversión privada, tanto nacional como internacional. Y tanto es así, por ejemplo, que los países vecinos en esos 6 años, en el caso de Colombia, ha aumentado 20 veces más que el caso del Ecuador. Y Perú, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿usted va a hacer algo diferente para atraer, en caso que sea reelecto, la inversión? Eso es falso. Miden la inversión extranjera como flujos de capitales de acuerdo al Fondo Monetario. Es decir, si yo abriera las fronteras a la especulación financiera y entraran y salieran capitales, ¿cuánta inversión extranjera? Y lo que hacen es desestabilizar al país. Inversión es creación de activos. Ni siquiera, por ejemplo, la venta de Q2, la vendimos a una empresa peruana, costó 160 millones, me parece. Ni siquiera eso debería considerarse inversión extranjera, porque ya el ingenio existía. Lo que ha cambiado es de propiedad. La verdadera inversión es crear activos, crear nuevas maquinarias, nuevos equipos, etcétera. Y eso se está dando en el país. Las cifras son falsas, nos están engañando. Pero si fueran ciertas, bueno, en buena hora, si somos de las 3 economías que más crece en Latinoamérica, somos la que más reduce pobreza, somos la que más reduce desigualdad, somos la de más bajo desempleo. Entonces, si fuera cierto eso, bueno, en buena hora entonces nos va tan bien sin esa inversión extranjera, que es un medio, no un fin. Pero además son cifras falsas. Y sobre las 10 reformas, y seguiremos haciendo, perfeccionando nuestro sistema tributario. Pero si es tan malo reformar el sistema tributario, ¿por qué los otros 7 candidatos están proponiendo precisamente eso? De ganar, hacer una reforma, pero esta vez para bajarse impuestos para los ricos, pues. ¿Quién ha pagado el impuesto de salida de divisa? 91% de ese impuesto lo pagan bancos y empresas y quieren eliminar ese impuesto para ahorrarse platita ellos mismos. El señor Lasso cita al director del Servicio de Rentas Internas, el señor Carlos Marx Carrasco, diciendo que admite el señor Carrasco que el 99% del impuesto a la salida de capitales lo pagan todos los ecuatorianos, no solamente los ricos. Ah, bueno, que saque esa cita, pero estaría equivocado, Carlos Marx. ¿Quién ha pagado impuestos a la salida de divisa? Lo dice el señor Lasso. Aquí estamos en pantalla. ¿Quién ha pagado de los ciudadanos que nos están viendo y escuchando impuestos a la salida de divisa? Ustedes saben que pueden mandar $1.000 cada quincena. Si alguien de clase media con mucho esfuerzo tiene a su hijo estudiando en Estados Unidos, pueden mandar $1.000 cada quincena, 2.000 al mes, 24.000 al año, pagando 0 impuestos. Eso pagan los especuladores financieros. Aquí tengo la lista. El Chase Manhattan Bank, la gente que nos saca plata del país y quieren confundirnos para ahorrarse ellos la platita. Lo que dice el señor Lasso es que los ricos, los pelucones ecuatorianos, en realidad lo que hacen es transferir ese impuesto a cada uno de los artículos, es decir, que mientras la gente come, compre su televisor de plasma, compre su automóvil, sobre su tractor agrícola, ahí termina pagando el impuesto que usted implantó. Falso.
porque maquinaria no paga el impuesto a salida de divisa, importación de alimentos no paga, de insumos agrícolas, de insumos productivos en general, no paga el impuesto a la salida de divisa. Lo pagan, pero tienen crédito tributario. El señor Lazo, si está diciendo eso, está mostrando cuán profunda es su ignorancia. Pero suponiendo que sea cierto, entonces el corolario, la conclusión de política no es eliminar el impuesto, es controlar que los pelucones no le traspasen ese impuesto a los pobres. Esa es la conclusión de política, si fuera cierto. Señor candidato Correa, existe una fuerte preocupación a nivel del pueblo sobre el tema de la inseguridad y el tráfico de drogas, el narcotráfico. ¿Usted subestimó el problema? No, de ninguna manera. Pero aquí hay muchísima mala fe. Por ejemplo, le echan la culpa al gobierno de lo que hacía la justicia. Es verdad que soltaban delincuentes, pero ¿quién los soltaba? El presidente, los jueces. Y cuando quisimos resolver ese problema democráticamente con consulta popular, lo que hicieron fue oponerse a la consulta. Gracias a Dios ganamos. ¿Saben cuántos delincuentes nos habían soltado los jueces? 10.000. 4.000 por caducidad de prisión preventiva y 6.000 por medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Pero no le daban medidas sustitutivas al padre de familia que había atropellado a una persona, sino al violador, al asesino, y nunca más aparecía. No son 10, 100, son 10.000. 4.000 de caducidad de prisión preventiva y 6.000 medidas sustitutivas. Y eso impedía ganarle la guerra a la delincuencia. Llamamos a la consulta popular y estos señores no. Gracias a Dios ganó el sí. Ahora se sanciona a los jueces que sueltan delincuentes peligrosos. Ahora hay 0 caducidad de prisión preventiva y ya se ven los resultados en la mejora en cuanto a seguridad. Sus críticos dicen que usted de alguna forma está dependiendo de China para las inversiones, los grandes proyectos y también como parte del pago del presupuesto. Y que de alguna forma usted no depender de China. Debería depender solamente de Estados Unidos. Usted criticaba a Estados Unidos y a los organismos internacionales por financiar el país. Ahora lo que dicen es el presidente, lo que dicen sus opositores es el presidente Correa de alguna forma criticaba que financiaba la inversión en Estados Unidos y ahora ha hipotecado su soberanía, porque en definitiva depende de China. Con todo respeto, son tonterías. Y fíjese la mala fe, la otra vez publica un titular, un periódico, diciendo se ha reducido la participación al mercado norteamericano al 32%. En términos absolutos vendemos más a Estados Unidos. Pero como se ha diversificado nuestros mercados, en términos porcentuales ha disminuido, lo cual es bueno, la diversificación. Cuando dependíamos totalmente de Estados Unidos, 60% del comercio exterior, ahí estaba bien y no nos daba 2 reales de financiamiento. Ahora que tenemos varias fuentes de financiamiento, que no es solo China, es Rusia, etcétera, está mal. Están hablando tonterías, no saben lo que hablan. Yo lo dije como ministro de Economía. Señores, China lo que más le sobra es liquidez, está financiando a Estados Unidos. Con una gota de esa liquidez saca el subdesarrollo a Ecuador. El talón de Aquiles de China, hidrocarburos. Nosotros tenemos hidrocarburos. Se junta el hambre con la necesidad. Que nos den financiamiento, damos hidrocarburos. Estamos haciendo exactamente lo que dijimos. Y técnicamente es impecable. Solo ya un fundamentalista, ya que un ciego del alma puede criticar estas cosas que son buenas, no son malas. Se satanizan cosas que para el país son extremadamente buenas. O no quieren tener financiamiento para hidroeléctricas, carreteros, etc. ¿De dónde sacamos el financiamiento entonces? Si no les gusta China, no les gusta Rusia, ¿de dónde? Estados Unidos no nos hacía caso. Los organismos internacionales, paquetazo, ajuste estructural para la ley de 2 reales. ¿De dónde sacamos el financiamiento? Son buenas noticias y lo que son buenas noticias los satanizan. Señor candidato Rafael Correa, le invito a hacer una pequeña pausa. Pero por si acaso, este gobierno no hipoteca el país a nadie. Son los gobiernos traidores de antaño los que hicieron eso. Acuérdese, el mejor aliado de Bush. Lo invito a hacer entonces nuevamente una pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con el señor presidente, señor candidato al mismo tiempo, Rafael Correa, y le queremos comentar que en las redes sociales se está generando información a través del hashtag de Frente Congestoso. Una pausa y enseguida regresamos con el señor candidato Rafael Correa y conversamos algunas de sus propuestas de campaña. Ya volvemos.
Continuamos hablando con el señor Rafael Correa, candidato a la reelección a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País. Señor Correa, de resultar electo, ¿qué va a hacer con Julian Assange? Vea, pero primero hacer una precisión. Me acaba de llamar Carlos Mar Carrasco a informar que él nunca ha dicho lo que se ha manifestado aquí. Pregunta al candidato Lazo, creo que la entrevista viene después de esta. ¿Cuándo lo ha dicho? El 91% del impuesto a salida de divisa lo pagan los bancos y las empresas. No se debe engañar pueblo ecuatoriano. Julian Assange, seguir garantizando sus derechos. Ya la solución está en manos del Reino Unido, de Suecia y de la Unión Europea en general. Es decir, lleva 7 meses confinado en una habitación de la Embajada de Londres. ¿Quién es la responsabilidad? Nosotros, de acuerdo al derecho internacional, le hemos dado el asilo, está bajo la protección del Estado ecuatoriano, pero así la prepotencia de algunos países, ¿no? Es decir, imagínense que nosotros hiciéramos eso, imagínense. De ser reelecto, por lo menos por los próximos periodos de su gobierno, usted sigue manteniendo ese asilo diplomático. Pero por supuesto, pues si las circunstancias no han cambiado, ¿cómo vamos a quitar el asilo? Uno de los proyectos de ser reelegido es invertir unos 40.000 millones de dólares en todas las zonas del país, y en ese caso ustedes tendrían servicios en esas zonas básicos tales como la educación, la salud, el alcantarillado, la seguridad, entre otros. Este es un proyecto que llevaría hasta el año 2021. Si usted fuera reelecto, terminaría su periodo en el 2017. Al 2017, ¿en qué etapa de construcción de esos proyectos estaría? Ese no es un proyecto, esa es la microplanificación que por primera vez en la historia se ha hecho en el país. Ya sabemos en cada circuito, en cada distrito, cuántos UPC se necesitan, cuántas guarderías, cuántos hospitales, cuántos centros de salud, cuántas unidades del milenio, cuántas escuelas. Y ya va por 60.000 millones, porque se incluyeron caminos vecinales. Pero usted escuchará gente que dice que hay que disminuir el gasto público, o sea, hay que dejar al pueblo ecuatoriano sin caminos vecinales, sin escuelas, etcétera. Hasta el 2017 no le puedo cuantificar exactamente, pero vamos a avanzar lo más posible. Pero la idea es que hasta el 2021 cada territorio de la patria cuente con todos los servicios públicos. Uno de los temas que hablábamos en el segmento anterior, el tema de la inseguridad, y de alguna forma hay un componente, digamos, que es práctico, técnico, que es dotar de equipo a las fuentes policiales, motos, armas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento, digamos, cultural, hay un elemento ético que tiene que surgir de alguna forma del ciudadano, es decir, no robar, no matar, no violar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán grave es ese problema que cada uno de los ciudadanos debería hacer y no necesariamente tiene que confiar solamente en la policía? Y en ese caso, ¿qué va a hacer usted en su periodo de gobierno si es reelecto? La educación, pero también una buena ley de comunicación, con todo respeto a Gama TV. Es una vergüenza las telenovelas que presentan para aumentar el rating, pero es puro triángulo amoroso, celos, revanchas, balas. Mire que... Y con tanta basura quieren que nuestros niños se formen bien. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que la crisis de adolescencia es disparar al resto. La crisis de la edad madura es matar 20 personas, es muy grave, por supuesto. Y eso no solo se lo va a corregir del Estado, de la educación pública, sino de la familia, del ejemplo que hemos los líderes, de los medios de comunicación que tienen tanta influencia, como por ejemplo para crear la percepción de corrupción de un gobierno honesto. Imagínense lo que puede hacer en la mente de nuestros jóvenes. Entonces todos debemos asumir la responsabilidad de fortalecer los valores y principios de nuestra sociedad. Usted ya ha puesto no empezaron, digamos, no. Los atentados acá de algún... Se cayó un cargador. Okay, bueno, por ahora vamos bien. Entonces, señor candidato, usted ya ha puesto en marcha otro de los proyectos que es Yachay, la ciudad del conocimiento. ¿Qué busca con eso? Eso es lo más importante que estamos haciendo. El futuro del país está en gran parte ya con el adecuado rumbo. El inicio del proceso de desarrollo y el cambio en las relaciones de poder. Porque ¿de qué nos sirve ser altamente técnico para que se enriquezcan los mismos de siempre y se excluyan a las grandes mayorías? Ahora que ya tenemos un Estado democrático, popular, la orientación adecuada, viene sobre todo la parte técnica, talento humano, ciencia y tecnología. Y eso es Yachay, es el proyecto más importante para mí de la historia del país. Una universidad de nivel internacional en ciencias duras básicamente que genere ciencia y tecnología para Ecuador, América Latina y el mundo entero. Unos 20.000 millones de dólares se estima el proyecto. Bueno, la primera